Muchas bendiciones tengan todos, el profe Abel les saluda. Ahora para seguir desarrollando la unidad número 7 del libro de SMATE de noveno grado. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Estamos en el contenido 1.3 ángulo inscrito parte 1. Dice la etapa de pensemos que demostremos que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA cuando el centro queda en algún lado de el triángulo BPA. Yo sé que suena un poquito complicado todo lo que menciona, de que la BPA, BOA, pero cuando trae esta notación aquí en forma de un ángulo, significa precisamente eso. Eso dice que el ángulo BOA, que es este de acá, que demostremos que este ángulo es el doble, este es un ángulo central, que el ángulo BOA es el doble que el ángulo BPA, o sea, el ángulo BPA. Se los traduzco al español. Quiere que demuestre que el ángulo central de acá es el doble que el ángulo inscrito acá. En la clase anterior mirábamos precisamente eso, que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, por tal razón el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Llamamos ángulo inscrito a aquellos que tienen los mismos, ángulo inscrito es aquel que tiene un punto en la circunferencia. Y diremos que este será la mitad del ángulo central cuando tengan el mismo arco. Arco es este punto, la distancia de A hasta B. Tanto el ángulo central como el ángulo inscrito tienen los mismos puntos. Por tal razón tienen el mismo arco. Entonces se deberá de cumplir que este ángulo es el doble que este otro de acá. Ahora, te voy a explicar más o menos lo que el libro nos presenta y luego te lo voy a hablar en español. Para demostrar en matemática, tenemos que ocupar herramientas y lenguaje matemático para asegurar que algo es cierto. Entonces comienza el libro diciéndonos que el triángulo AOP, es este triángulo AOP, este triángulo de acá, tiene dos lados que son radios. El lado OP, que es de aquí para acá, es un lado, y el lado OA, que es para acá. Entonces, me está diciendo que este radio y este radio obviamente son iguales, ¿sí? Los radios son iguales que la circunferencia. Entonces, que este lado es igual que este. Por tal razón, esto es un triángulo isósceles, que es aquel en donde dos de sus lados son iguales, este y este. Si es isósceles, quiere decir que este ángulo de acá, el ángulo OPA, este ángulo de acá, y el ángulo PAO, este de acá, o sea, este ángulo y este ángulo son iguales. Porque como estos lados son iguales, entonces estos ángulos también son iguales. Vale. Luego me dice que por otra parte, este ángulo de acá, el ángulo BOA, este ángulo de acá es externo al triángulo. Entonces hay una regla que dice que un ángulo externo, este de acá, es igual a la suma de estos dos ángulos. Y como este y este son iguales, y al sumar este con este, va a dar el doble de este. Entonces por eso es que termina diciendo que el ángulo BOA es 2, o sea, este ángulo es 2 veces este, ¿sí? Si no comprendiste esto, pues no te preocupes, no te preocupes. Lo único que está haciendo es demostrando de que este es la mitad de este, ¿sí? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, leamos esto. Dice que en los ángulos inscritos, cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiene al mismo arco es el doble a la medida del ángulo inscrito. Lo que ya habíamos hablado. Este es un ejemplo ya en sí, ya con números.
Nos está preguntando cuánto vale X. ¿Dónde está X? Aquí está X. Ok. Este es un ángulo. Lo primero que tienes que hacer es observar si este es un ángulo central o es un ángulo inscrito. Ah, es un ángulo central, porque el ángulo inscrito es este de acá. Y como lo que ya tienes que manejar es que el ángulo central es más grande, es el doble de grande que el ángulo inscrito, porque tienen el mismo arco. Entonces, si este mide 30, ¿cuánto mide X? X medirá el doble de 30, ¿sí? Porque esto es el doble de este. Recuerda, el central es el doble del inscrito, este que es el inscrito. Entonces es 2 veces 30. Y 2 veces 30 es 60. Eso quiere decir que X, en este caso, vale 60 grados. Por otra parte, en el literal B tengo al contrario. Ahora, me dan el central, antes no me daban el central. Ahora, tengo el ángulo central y me preguntan el ángulo inscrito. Entonces, yo tengo que saber ya en mi mente, ya saber que el ángulo central es más grande, doblemente grande, que el ángulo inscrito. Entonces, primero voy a verificar que tengan el mismo arco. El ángulo central tiene este arco. Ok. El ángulo inscrito tiene, a ver, aquí y aquí, tiene el arco AB, entonces tienen el mismo arco. Como tienen el mismo arco, entonces voy a saber que este es más grande que este, o sea que el ángulo inscrito es la mitad que el ángulo central. Entonces, la mitad, aquí está, mira, así se escribe la mitad, 120 partido a la mitad es 60 grados. ¿Sí? Esto es prácticamente todo lo que esta clase quiere enseñarnos. Que determines el ángulo central a partir del ángulo inscrito o el ángulo inscrito a partir del central. Bueno, a ti te corresponde determinar el valor de cada una de las X en estos círculos. Aquí tienes un ángulo central, aquí tienes un ángulo central que te está preguntando a partir de los inscritos. Entonces, solo tienes que ocupar las propiedades y sabrás cuánto mide. Mucha suerte, no olvides darle like al video, nos vemos en la siguiente clase.